El Mago de Oz es una película considerada de culto a nivel mundial por ser una película del año 1939 producida por Hollywood y reafirmando lo que comenzaba a ser una industria productora de verdaderas joyas cinematográficas. La cinta fue nominada a 6 premios Oscar, entre los que destacaba la nominación a Mejor Película, Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, ganando la estatuilla dorada por las dos últimas. Sin embargo, la película, aún siendo dirigida para un público infantil, al tratarse meramente de una película musicalizada de fantasía y con personajes como un hombre de hojalata, un espantapájaros y un león temeroso, no dejaba de ser un filme oscuro que pareciera tener una especie de maldición, comenzando con su actriz principal, Judy Gerald, de apenas 16 años de edad, la chica que entonces hacía de protagonista en la película, emulando a la pequeña Dorothy, una niña de 12 años. Fue maltratada tanto física como mentalmente durante el rodaje, pues se dice que el director de la obra, Louis B. Mayer, le obligaba a consumir anfetaminas, seguido de un cóctel de vitaminas que mantenían a Judy despierta durante largas jornadas de trabajo, pero que en el transcurso de la noche le provocaban insomnio, por lo que nuevamente le era suministrada una dosis de fuertes medicamentos que provocaban el sueño. El patrón se repitió tantas veces que Judy sufrió trastornos psicológicos y alimenticios durante toda su vida, teniendo periodos de tanta ansiedad que le hacían consumir hasta 80 cigarrillos al día, y tan solo 7 años después del rodaje, ella intentó suicidarse. Más tarde, 30 años después, pero aún siendo una actriz con grandes potenciales, Judy murió de una sobredosis de los mismos fármacos para dormir que le eran suministrados cuando interpretó a Dorothy en El Mago de Oz. El siguiente en la lista es Buddy Ebsen, quien fuera un bailarín estadounidense que debido a su gran talento fue llevado a Hollywood para interpretar largometrajes musicalizados, por lo que su carrera también pasaría al giro de la actuación, interpretando así al hombre de hojalata en la película del Mago de Oz. Sin embargo, pronto en el rodaje, luego de grabar las primeras escenas, el actor tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, pues comenzó a presentar temblores que en un par de horas se convirtieron en convulsiones, aún estando dentro del set. Semanas más tarde, aclararían que se trató de una intoxicación severa que dejaría los pulmones de Ebsen con un daño irreversible durante el resto de su vida. El envenenamiento ocurrió luego de que el actor fuera maquillado con pintura de aluminio que desprendía esporas, las cuales fueron inhaladas naturalmente por la respiración de Buddy, yéndose directamente a los pulmones y a su cerebro, razones por las que sufrió dichas convulsiones, dejándolo internado en el hospital durante más de un mes. El actor tuvo que abandonar el rodaje de manera definitiva. Los dos casos anteriores sin duda son de llamar la atención, pero quizás el evento más terrible suscitado durante el rodaje es uno que incluso pudo salir en el filme y fue captado por la cámara en la versión original del año 1939. Te cuento el contexto. En el reparto del guión existían personajes llamados Munchkins, quienes eran interpretados por enanos, los cuales eran aproximadamente 120 sujetos entre hombres y mujeres, algunos respetados actores, muchos otros trabajadores de la escena circense, y los demás eran meros vagabundos y prostitutas que habían sido seleccionados para completar el número de extras que necesitaban durante el rodaje. El set completo no tardó mucho en quejarse de las actitudes de aquella comunidad de enanos, puesto que las fiestas, el alcohol y las orgías no faltaban en todo momento. Eso sin contar la innumerable cantidad de objetos que rompieron y escenas que echaron a perder por estar sumamente ebrios durante la grabación. En medio de aquellas fiestas había algunos Munchkins que no la estaban pasando nada bien,
pues el salario que percibían por la película era sumamente bajo y apenas les era suficiente para pagar una precaria vida. A esto se le sumaban las grandes jornadas de trabajo de hasta 12 horas al día, afectando sin duda su salud mental. Así fue como uno de los enanos, en un momento determinado, no resistió más a las presiones personales y que el rodaje de la película le provocaban, y en un momento de profunda depresión, decidió terminar con su vida. Lamentablemente, este hecho quedó grabado en la película original de 1939, sin que los editores se dieran cuenta de aquel suceso, y todo el mundo se percató, años después, de una pequeña figura que pendía de un árbol al fondo de una de las escenas principales de la grabación. Por lo que se sabe, era el cuerpo sin vida de aquel enano que interpretaba a uno de los Munchkins. Esta que ves en pantalla es la versión original. Años después, la escena finalmente fue editada y retiraron aquella misteriosa sombra en una remasterización, luego de que la gente creara leyendas alrededor de la película y lo que sucedió con ese hombre. Pero para entonces ya era muy tarde, pues todos lo habían notado y el número de copias de aquella joya del cine que ya se encontraban en el mercado hacía imposible borrarlo de la historia. Según la versión del director, explicaba que aquella sombra se trataba de un ave que habían traído para la ambientación, pero nunca fueron bien vistas sus palabras. Júzgalo tú, ¿acaso no parece una persona pendiente de un árbol? ¿O tú logras ver al ave que mencionaba el entonces director? Si te gustó el contenido del video, no olvides darle like y suscribirte, activando la campanita de notificación. De esa forma, YouTube te estará notificando de mi nuevo contenido.